Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Alejandro Ceballos. El día de hoy les voy a presentar al grupo número 7, representado por Naim Pinto, Soledad Tapia, Carla Sevillano, Montserrat Martínez, Jimena Quirós, Alexandra Morocho, Daniela Gordillo, Emily Trujillo y Elizabeth Trujillo. El tema a tratar son las principales políticas de la economía del gobierno de Lenín Moreno. Pago al impuesto a la renta. El presidente Lenín Moreno decretará exoneraciones al pago al impuesto a la renta para empresas y para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, con el fin de fortalecer su posición financiera, incentivar el aumento de la producción e impulsar la generación del empleo. El decreto dispondrá del 40% al 100% del saldo al anticipo en relación a sus niveles de venta, de acuerdo a la ley del régimen tributario interno. El mayor beneficio e impacto fiscal lo obtendrían las empresas con ingresos inferiores. El pronunciamiento debería cumplirse para dotar las unidades económicas, productivas y liquidez para dinamizar la actividad económica, introduciendo cambios en el proyecto de la Ley Orgánica del Ecuador. La promoción del crédito local. Una cuarta medida anunciada en la gobernación de Lenín Moreno es la creación de un fondo para créditos con recursos de $1 millón para la reactivación productiva. Desde el 25 de mayo se podrá acceder a la línea de crédito Reactívate Ecuador para que se puedan cubrir las nóminas y los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. El Banco del Pacífico será el primero en ofrecer el crédito con tasas de hasta el 5% de 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Se sumarán en bancos y cooperativas cada semana. La Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, dijo que el tipo de convenio que se fije con las casas comerciales sobre estos beneficios en créditos depende de cada emisor de tarjetas según sus estrategias comerciales. También para el analista económico Andrés Vergara, estas ofertas de financiamiento a lo largo plazo buscan incrementar las ventas. En el año 2017, el expresidente Lenín Moreno anunció la difícil situación económica por la que atravesaba el país, por lo cual se habló del ajuste del gasto público, pero este plan no inició hasta apenas 2 años después. El ajuste se dio mediante estrategias para reducir el tamaño de las entidades de la función ejecutiva. Cuando inició sus funciones existían 130 entidades, pero él impuso una reestructuración del tamaño del Estado y para mayo del 2021 existían 101 instituciones. Se redujeron también los ministerios que tenían las mismas competencias, por ejemplo el Servicio de Contratación de Obras y Ecuador Estratégico, que se integraron al Ministerio de Transporte. El exmandatario inició con 25 ministerios y terminó con 17. Antes de la reducción igualmente habían 499.000 funcionarios y hoy la cifra es de 431.000. Y hoy voy a hablar sobre el impuesto a la salida de las divisas, o más conocidas por sus siglas ISD. Es un impuesto creado en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, expedida en el Registro Oficial Suplemento 242 del 29 de diciembre del 2017. El impuesto a la salida de las divisas se incorporó como un tributo a la transferencia o salida de capital al exterior, ya sea que se utilice el sistema financiero o no. En primer lugar, el impuesto fue establecido por un valor del 0,5%, al cual se elevó al 1%, posteriormente al 2% y finalmente con el 5%. El impuesto a la salida de las divisas es un impuesto regulatorio. Esto quiere decir que pretende frenar comportamientos negativos o influir en las decisiones o conductas de los agentes económicos, de modo que se logre una mayor eficiencia económica y bienestar social. Reestructuración de la deuda pública. El presidente Lenín Moreno renegoció 891 millones, logrando un alivio de la deuda externa de $1.540 millones, ya que alcanzó los votos necesarios de sus acreedores para reestructurar unos 17.400 millones de deuda, reduciendo el pago de capital e intereses que se realizó en base al planteamiento original establecido por el país. Bajó la tasa de interés promedio del 9.2 al 5.3%. Además, la propuesta ecuatoriana duplica el plazo de sus vencimientos de 6.1 a 12.7 años y extiende el periodo de gracia a 5 años para el capital y 2 años para los intereses.
Para hacer frente a las emergencias por el COVID-19, el FMI prestó a Ecuador 643 millones de asistencia bajo el instrumento de financiamiento rápido para cumplir con la balanza de pagos. Ecuador sumó en deuda pública 65 millones de dólares, cerca del 60% de su PIB, de unos 110 millones. Con la reestructuración de deuda se liberó recursos para la protección social y reactivación económica. Otra de las políticas fueron los gastos deducibles, los cuales se añadieron a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno en el artículo 10 y 34. El artículo 10 habla sobre las deducciones, las cuales se dieron con el propósito de generar la base imponible de este impuesto, deduciendo las inversiones y gastos con el fin de mantener y mejorar los ingresos ecuatorianos que estén exentos. Los gastos personales que se pueden deducir es la salud, alimentación, educación, vestimenta y vivienda. El artículo número 34 nos habla sobre los gastos personales, donde una persona natural puede deducir sus gastos personales que no graven ni IVA ni AIS, así como los de su cónyuge o conviviente, e hijos menores de edad o con discapacidad, que no tengan ingresos grabados o que dependan del contribuyente. La cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica de gravada de impuesto a la renta. Ajustes del servicio público exterior. Esto corresponde a cambios en embajadas y consulados en el exterior. Moreno dijo que cerraría 5 embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, la representación en OASI y la Secretaría del Palermo Andino. Regresaremos a 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo de funcionarios de un menor rango. Regresarán a 70 funcionarios del mundo y terminaremos con 75 contratos en el exterior. Además cerraremos 6 consulados. Esto lo dijo el mandatario. Dentro de las principales políticas del gobierno de Lenín Moreno tenemos la reducción de la jornada laboral en el sector público. Para esto, con el decreto 1053 y en base a la pandemia con el denominado COVID-19, el presidente de la República decretó mediante decreto ejecutivo 1017 el estado de excepción por calamidad pública y en el artículo 6 estableció la suspensión de las jornadas presenciales. También dentro de este decreto 1053 reformó el reglamento de la Ley General Orgánica del Sector Público en lo que atiende a las jornadas especiales en el sector público. Por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad, a un periodo no de 6 meses renovable y por 6 meses más una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida previo a la autorización del Ministerio de Trabajo. Lenín Moreno en la mañana del día 19 de mayo del 2020 dio a conocer los nuevos ajustes de reducción del Estado, dando recortes en gastos públicos y cierre de embajadas, anunciando así 7 medidas que aspiran a ahorrar 4.000 millones en gasto público. Esto se tomó ya que el país está en una emergencia sanitaria. La baja en gasto en seguridad, siendo la 6ª medida, anuncia la reducción de gastos en el Consejo de Seguridad del Estado. Según Moreno, se dará prioridad al gasto público de sectores como salud, educación, protección social y seguridad en deterioro de otras áreas. Según sus cuentas, han dejado de ingresar al país 12.000 millones de dólares. A ello se suma que 150.000 ecuatorianos han perdido sus trabajos. Hasta fin de mes, el ahorro en sus presupuestos de gastos corrientes serían entre 10 y 15%. El exmandatario dijo que estos recursos se destinan a seguir salvando vidas y a proteger a los más vulnerables y a su vez reactivar la economía. En el mandato de Lenín Moreno en el año 2019 se propuso bajar un porcentaje del impuesto a los consumos especiales. Con dicho proyecto, el proyecto se trata de las camionetas populares, ya que esto beneficiaría a las personas en los sectores agrícolas, agrónomos y agroindustrias, y también alimentando a la economía de lo que sería el ensamblaje en nuestro país, porque él propuso bajar un porcentaje de 5 y 15% en la compra de las camionetas para el proyecto que lo nombraron camionetas populares. Entonces, de dicho proyecto solo fue una propuesta que nunca se llevó a cabo.